No sé, espero y todos me puedan escuchar bien. Vamos pues a iniciar esta reflexión de cuando el Evangelio se encarna. Decimos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad y gozar de tus divinos consuelos a través de este mismo Espíritu. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta reflexión que voy a compartirles a cada uno de ustedes y que es sacada de, como ya lo dijo José, de aquellas reflexiones, de aquellas meditaciones y aquel estudio que nuestro gran amigo Eduardo plasmó en estas obras. Yo la fui desarrollando de acuerdo también a mis conocimientos y a lo que también es mi experiencia de vida, y espero que esto pues también les pueda ayudar a muchos. Cuando el Evangelio se encarna, vamos a tocar el punto de la caridad del siglo XXI. Cada uno de nosotros hemos escuchado, leído o visto en películas la vida de Jesús, cómo en su vida terrena pasó haciendo el bien, ayudando a los más necesitados, amando a todos hasta dar la vida por todos. De una manera especial su relación con los más pobres, demostrando hacia ellos un amor exquisito. Todos nosotros los que tratamos de seguir su enseñanza, corremos un riesgo de caer en el error de no hacerlo de una manera evangélica, sino todo lo contrario. Es decir, hacer el bien no como un resultado del encuentro profundo con uno mismo y con Dios, sino como un alivio del alma. Cuando lo hacemos motivados por esta circunstancia, al final se cansa o se realizará buscando otra finalidad no evangélica. La práctica de la verdadera caridad o del verdadero amor no se trata de aparentar o querer demostrar a los demás lo que tan buenos somos, sino que debe ser el resultado del encuentro profundo con el verdadero amor. Y como consecuencia, agradar a Dios, amando a los más próximos de una manera convencida y real, viviendo la alegría aún en medio del sufrimiento y del dolor, sin perder de vista que su fuente de alegría es y siempre lo será Cristo. Debe ser una respuesta completamente libre y consciente. Debe ser el resultado de una espiritualidad profunda. Hoy en día vemos muchos casos en que se ayuda a la gente más necesitada. Se hacen obras de caridad por parte de instituciones o gente poderosa económicamente hablando. Se reparten bienes y se publican en los medios de comunicación. Hoy lo vemos seguido en Internet, ¿no? En TikTok, en YouTube o en Instagram, o sea. Y a muchos se nos invita a participar a veces en estas obras, sobre todo moviendo nuestros sentimientos para formar parte de estas ayudas. Pero en la gran mayoría de estas, pongo entre comillas, caridades, son simplemente caridades caricaturas, ya que no nacen de un verdadero y recto sentido de la caridad, del amor, sino que son motivados por otras finalidades materiales, mucho menos por el verdadero desprendimiento evangélico. El altruismo, dice ahí, el altruismo de los que tienen mucho para los que tienen poco, no es caridad. El Papa Francisco, en repetidas ocasiones, nos ha dicho que la verdadera caridad, el verdadero amor, no consiste en dar lo que nos sobra, sino en dar hasta que duela. Es tener el espíritu de la viuda que echó en la alcancía del templo unas cuantas monedas, a diferencia de los demás
que depositaban mucho dinero. Ella dio, dentro de su pobreza, todo lo que tenía, mientras que los demás dieron lo que les sobraba. Esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 43, 44. Hago esta pregunta: ¿por qué esta caridad es más valiosa y reconocida por Dios? Porque su grandeza no está en la cantidad del dinero que se ofrenda, sino en el abandono y confianza en la providencia de Dios, demostrando que la creencia que tenemos en un Dios que nos ama no solamente se trata de algo que sabemos intelectualmente hablando, o de hacer algo que lo debemos hacer porque nos lo piden en un tiempo. Aquí hago mención de la Cuaresma, donde se nos pide hacer esas obras de caridad. O en algunas circunstancias que a veces cuando vamos a confesarnos, el sacerdote nos pide hacer obras de caridad como penitencia. No, sino que es una verdad que profesamos con la vida, confiando en su providencia que nunca nos abandona y que es fiel a su palabra. Es tener la fe de Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, teniendo la convicción que Yahvé es un Dios de vivos y que él tiene el poder de resucitar a los muertos y que jamás fallaría a su palabra. Esta es la verdadera caridad que santifica, ya que nos lleva a tener como único tesoro a Dios, tener el encuentro profundo con Cristo y llegar a tener esa experiencia de vida nos lleva a tener todo lo demás como basura. Así lo dijera San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8. En otras palabras, cumplir el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, lo vamos a realizar de una manera excelente mediante la práctica de la verdadera caridad, dar todo por los demás confiando en Dios. El verdadero amor es el motor y fuerza que debe impulsar al cristiano a realizar su vida, a hacer que todo lo que haga sea cristiano, a impregnar de amor cada gesto, cada acción, cada palabra que salga de él. El amor es la condición, el comienzo, el medio y la constante cristiana y la meta. Cuando hacemos nuestro el evangelio, eso significa encarnar el evangelio, se tiene la luz, la fuerza y el impulso para vivir y caminar en la senda de la verdad. Seremos libres de hacer lo que queramos y hacerlo con alegría. Ama y haz lo que quieras, dijera San Agustín. Si todo lo que realizamos, lo realizamos motivados e impulsados por el verdadero amor a Dios y a los hermanos, estaremos seguros que no erraremos en hacer lo correcto. Hace unos años realicé yo 2 escritos en donde procuraba explicar el sentido de la caridad perfecta. Uno de ellos lo titulé El reino de los cielos, la mejor empresa, el mejor negocio. En este escrito explico que la caridad, a ejemplo de la viuda de Sarepta, que aprendió que aún teniendo solamente lo necesario para ella y su hijo, y así esperar la muerte, confió en Dios y supo desprenderse de ese único que tenía para dar de comer al profeta. Y así Dios la premió porque supo confiar en la palabra de Dios manifestada por medio del profeta. Así, siguiendo ese ejemplo, Dios nos invita a invertir toda nuestra vida en el gran negocio de realizar la obra de amor, en las obras de caridad, ya que al final de cuentas, todos nosotros, y aquí hago una mención específica, todos nosotros no somos dueños
sino que somos simplemente administradores de todo lo que tenemos. Esta es una palabra clave, entender que nuestra propia familia, nuestros propios bienes, nuestra propia vida no son de nosotros, puesto que nosotros simplemente somos administradores de todo esto. Dios nos dio una vida para saber administrar. Dios nos dio una familia para saber administrar. Dios nos da los bienes para saberlos administrar. Escuchar siempre la invitación de nuestro gran maestro. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. En Mateo 5:25. El segundo escrito que realicé se llama Cuaresma, oportunidad de buscar la perfección en el amor. En él desarrollo que dentro del cumplimiento de las obras de caridad hay 3 grados de perfección en el amor. La primera o básica, que en pocas palabras es practicar la caridad con aquellas personas que están unidos a nosotros por los lazos de sangre o amistad. Son familiares, amigos que conocemos y tratamos directamente. La segunda, o plena, es aquella que se practica con aquellas personas que no son nada nuestro, que son desconocidas. Pensemos en los mendigos de la calle o necesitados. Es ahí donde practicamos esta segunda caridad ya más perfecta, que no tenemos ninguna obligación, no hay ninguna cercanía, mas sin en cambio Dios nos pide realizar esa caridad. Y la tercera, o perfecta, es aquella en vivir la caridad con aquellas personas que tienen algo que ver con nosotros, ya sea por la sangre, por la amistad, por el trabajo o por otras circunstancias, pero que existen distanciamientos, rencores u odios. Ahí, llegar a practicar la caridad de una manera perfecta es buscar la perfección a la que nos invita Cristo. Si aman tan solo a quienes aman, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso también los publicanos? Sean perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto. Amar a quienes no nos aman. Buscar el bien a quienes nos hacen el mal. Practicar estos 3 grados de caridad solamente se pueden llevar a cabo con la ayuda de la oración, la penitencia y la Eucaristía. Así estaremos hablando de una verdadera caridad que nos estará conduciendo a la santidad. Estaremos escuchando y siguiendo la invitación de nuestro gran maestro en el amor. En esta vida tenemos tentaciones y atenciones. Todos nosotros tenemos la experiencia de padecer alguna tensión, o por lo menos sabemos lo que significa la palabra tensión, y sabemos que no es nada agradable, ya que nos quita la paz, la tranquilidad y nos provoca un malestar. La mayoría de las tensiones son resultado de falta de diálogo, por falta de sinceridad y transparencia, que si no se atienden, van produciendo un malestar no solo con nosotros mismos, sino en nuestra relación con los demás. Por el contrario, la atención nos libera, relaja y hace de nuestra vida más llevadera y feliz. El procurar vivir de acuerdo al Evangelio, buscaríamos más el estar atentos a las personas. Entenderíamos que el amar a tu prójimo como a ti mismo nos dispondría a querer hacer, procurar hacer al otro lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Si nosotros nos amamos y procuramos siempre lo mejor para nosotros, dando lo mejor para nosotros mismos, así buscaríamos estar atentos en dar lo mejor a los demás. Lo que obstaculiza el poder estar atentos
a los demás es el orgullo, el egoísmo y la ambición. Estas tres realidades crecen en el interior de cada uno de nosotros en mayor o menor grado, y hay que estar atentos a no dejarlas crecer. El buen criterio es el muro de contención que nos ayuda a luchar contra estas debilidades que son las ortigas de nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos tensiones continuas y otras tensiones coyunturales, pero en la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Estas se van presentando cuando no tenemos una buena comunicación, no hay claridad o transparencia en nuestras relaciones. Hay situaciones en la vida diaria que pueden producir tensiones. Estas situaciones pueden ser los roles fijos, el silencio de la palabra, el mal humor, que es producto de un mal amor, etc. Todo esto, si no los cuidamos, pueden producir tensiones que suelen afectar nuestras relaciones personales, al grado que pueden hacer que nuestras relaciones sean unas relaciones tensas. Las atenciones, por el contrario, demuestran vitalidad de cada persona. Su criterio, su ánimo, son un síntoma del amor. Por su propia naturaleza, el ser humano es un ser social. Al estar en continua relación con los demás, siempre va a tener relaciones tensas y otras que destensan. Hay tensiones en las parejas, entre padres e hijos, entre hermanos, entre maestros y alumnos, entre vecinos, entre jefes y trabajadores, etc. Cada uno debe aprender a ver cuáles son más importantes para atenderlas y destensarlas. Tener siempre una buena y fluida comunicación con los demás ayudará siempre a que estas tensiones se destensen y pueda uno vivir en paz consigo mismo y con los demás, y así lograr una felicidad personal. Ser feliz y sentirse feliz. Puede uno ser muy rico y no darse cuenta, o ser muy tonto y no darse cuenta. Ser y sentirse es distinto. La persona que tenga la capacidad de reírse de sí misma y tener un buen humor habrá encontrado una buena manera de empezar el día, de destensarse e iniciar el camino hacia la felicidad. Ir siempre hacia tus aspiraciones. Caminar siempre en compañía de Cristo. Buscar ser mejor cada día, como una oportunidad de dar a conocer nuestra mejor versión de nosotros mismos, sabiendo lo que queremos lograr y por qué lo queremos lograr. Evitar tener buenos propósitos sin suficiente convicción, ya que las buenas acciones sin buenos propósitos terminan en acciones disimuladas, encaminadas a culpas evidentes. En el cursillo, nosotros, gracias a cursillos, tenemos el medio, la manera y la forma de ir consiguiendo que la vida sea un acontecimiento. Nos pone en condiciones de pensar y aprender, de ser libres y proponernos tareas históricas con ilusión y realismo, de ensanchar horizontes con buenos ideales, poniendo en práctica nuestra creatividad para hacer historia. El encuentro con nosotros mismos es el camino que impulsa a la persona para que, partiendo de su singularidad, logre su realización como persona y pueda llegar a donde él quiera. La reunión de grupo es el medio que facilita que lo más personal y original de cada uno, al ir siendo descubierto, facilite el conocer también a los demás y así se logre un enriquecimiento progresivo
mutuo y recíproco, potenciando lo mejor de cada uno. Cito una frase que me gustó mucho, dice: los cursillos de cristiandad no son un cambio en el sistema, sino un cambio del sistema. Son un eje que hemos de dar a la historia, no una realidad realizable en la historia. No es que necesitemos personas para que den vigor y vida a lo cristiano. Es lo cristiano que da vigor y empuje a la vida. Encarnar el evangelio, quiero concluir en esto, lo que yo logré descubrir bien en este rollo. Encarnar el evangelio no es otra cosa que hacer que ese evangelio sea vida en cada uno de nosotros. Que esa caridad, que ese amor del cual Cristo nos habla y que nos ha compartido en su cruz, que ese bautismo que ha salido del costado muerto de Cristo en ese símbolo evangélico del agua, que nos habla San Juan, y que en el cual nosotros hemos sido bautizados, es hacer que esa agua, que ese bautismo, sea vida en cada uno de nosotros. Dejar que Cristo actúe por nosotros. Termino con esa frase de San Pablo, que dice: ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Que Cristo realmente sea nuestro motor, nuestro guía, y sea también el fin de nuestra vida. De colores. De colores.